Capítulo 2. Nuestro país durante el porfirismo. La situación de los hombres del campo era verdaderamente dolorosa en aquella época del porfirismo debido a la concentración de la propiedad agrícola en unas cuantas manos de hacendados absentistas. Los administradores de las haciendas no trabajaban sino una extensión mínima de terreno, tanto por la falta de maquinaria moderna, cuanto por evitar gastos de peonaje y para impedir el abaratamiento de las cosechas. Parte de las tierras se trabajaban por el sistema de medieros. La hacienda hacía préstamos a los campesinos en semillas y en efectos de la tienda de raya, y a la hora del reparto o liquidación, el mediero salía debiendo, muchas veces, a su desinteresado patrón. Muchas calamidades pesaban sobre los campesinos, el jornal misérrimo en solamente una parte del año, la tienda de raya que les fiaba y con la que estaban constantemente endeudados. Deudas que pasaban casi siempre de padres a hijos, las constantes fiestas religiosas que se celebraban en la capilla de la hacienda y el consumo ilimitado de bebidas embriagantes que provocaba asesinatos y crímenes. Artesanos y obreros. En la época en que nosotros vivimos, que fue la última década del siglo pasado y primera del presente, solamente en muy pocas regiones del país había grandes fábricas que ocuparan buen número de hombres para el trabajo. Aparte de las minas, que cada día iban en menguante, en algunos estados había fábricas de hilados y tejidos, fábricas de bebidas alcohólicas, de cerveza, entre ciudades, y algunas industrias grandes empezaron a instalarse en Monterrey. En la mayoría de las poblaciones había únicamente artesanos para la fabricación de la ropa, el calzado, los muebles, sombreros, rebozos y demás necesidades del hombre. Casi todas las gentes iban modestamente vestidas. Las profesionistas, eclesiásticos, comerciantes en grande, hacendados y unos cuantos funcionarios vestían ropa de casimir. El resto de la población usaba calzón blanco. Algunas personas pantalón de dril, blusa y chaqueta, y las mujeres, si eran de la clase elevada, tápalo de merino o rebozo más o menos corrientes. Si era una mala situación del campesino, la de los artesanos no era mejor. Trabajaban para los clientes que les mandaban hacer prendas u objetos, muebles, y cuando no había clientela, los comerciantes les proporcionaban materiales o habilitación, como se le llamaba, y les recogían las prendas a precios irrisorios para revenderlas en sus comercios. Por lo que se ve a los obreros de las fábricas, sí es cierto que ya no los tenían los patronos encerrados día y noche en los galerones de los obrajes, como en la época colonial, pero los míseros jornales, la insalubridad, la falta de toda clase de prestaciones y la privación del más elemental de los derechos, que es el de petición, hacían del obrero un paria que vivía en condiciones lastimosas. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Se necesitó mucho valor y mucha decisión para que algunos hombres se enfrentaran a desafiar al gobierno y a los patronos para sacudir aquel estado de cosas. La sociedad porfiriana podía dividirse en estos sectores. Los ricos, o sea, los dueños de haciendas o ranchos, los comerciantes en grande,
los funcionarios elevados de la administración pública y todos aquellos extranjeros o nacionales que vivían una vida desahogada a costa del trabajo de los demás. La clase media, que eran los comerciantes de ropa o de abarrotes, los empleados de modesta categoría, los profesionistas de poca clientela y los dueños de talleres de importancia. Los campesinos, rancheros o jornaleros que trabajaban a jornal, de sol a sol por un salario de $1, 12 centavos o un poco más. Los artesanos, trabajadores manuales con pequeño taller a domicilio o trabajadores en los talleres grandes. Los obreros que trabajaban en las fábricas. Los mineros que trabajaban en las zonas mineras de nuestro país. Los comerciantes ambulantes, para quienes cada día la manutención era un problema, como lo es para muchos de ellos hasta la fecha. Los indígenas que, confinados en sus zonas como si estuvieran relegados a todo contacto civilizado, se allegaban a las ciudades o poblaciones inmediatas para vender los misérrimos productos de su rudimentaria industria o los esquilmos de la tierra, tales como leña, madera, pájaros, jaulas, frutos silvestres o los productos de lagos y pantanos. Este sector era indudablemente el más atrasado y miserable. Sobre él se cebó la codicia de todos, que les quitaron sus montes, sus tierras y hasta lo más elemental para su subsistencia. Entre todas estas clases que formaban el pueblo mexicano, había algunas que podían tomar la iniciativa para exigir un cambio de cosas. Estas eran los obreros de las fábricas, los mineros y la clase media letrada. Estos grupos tenían una mediana cultura porque leían los periódicos o algunos libros de ediciones baratas de temas sociales, literarios o novelescos. Llamamos a estos libros el excitante literario. Víctor Hugo, Eugenio Zoé, Solá, Vargas Vila, entre los novelistas y entre los poetas Antonio Plaza, Acuña, Díaz Mirón y otros. Al siguiente año, en enero de 1907, los obreros de las fábricas de hilados y tejidos de Río Blanco tuvieron un conflicto obrero-patronal y pidieron que el presidente Porfirio Díaz mediara en aquel caso. El presidente falló en favor de los millonarios dueños de las fábricas y los obreros se negaron a seguir trabajando. Pero un incidente provocado por el maltrato de un español abarrotero contra una pobre mujer provocó un escándalo. Los obreros asaltaron y quemaron una tienda y las autoridades pidieron auxilio a la Fuerza Federal y ésta arremetió contra los obreros, haciendo una verdadera hecatombe, pues resultaron más de 300 obreros muertos, cuyos cadáveres fueron arrojados al mar, llevados en furgones de ferrocarril. Otros motines con saldos igualmente sangrientos hubo en Velardeña, Tehuitzingo, Tepames, Valladolid y otros lugares del país, provocados por las autoridades, pues éstas, de parte de los hacendistas y patronos, lejos de prestar garantías o siquiera escuchar, como era su deber, a los trabajadores, arremetían en contra de ellos, para, según lo afirmaban, reducirlos al orden y hacerlos obedecer. Abuso de las autoridades. Bastaría lo antes dicho para explicar el abuso que las autoridades hacían de su omnímodo poder y de la fuerza armada que estaba a sus órdenes. Pero vamos a explicar más este punto. En todos los estados de la República, los municipios formaban grupos de 5 o más y cada uno de esos grupos se encontraba bajo el mando directo de los prefectos o jefes políticos. Esos grupos se llamaban distritos, cantones, partidos, etc.
Los presidentes municipales eran figuras decorativas, pues se encontraban al mando de los prefectos o jefes políticos, a quienes obedecían ciegamente. Los funcionarios antes nombrados eran designados libremente por los gobernadores. Michoacán, por ejemplo, estaba dividido en 16 distritos, que comprendían sus 60 municipalidades. En consecuencia, el estado estaba gobernado por 16 personas, que gozaban de la confianza absoluta del gobernador para hacer o deshacer según su propia voluntad o capricho. Hasta los jueces de letras se encontraban, de hecho, sujetos a la voluntad del personaje político. Entre esos funcionarios hubo tal vez algunos buenos, porque eran emprendedores, progresistas, hacían obras materiales de alguna importancia, pero la inmensa mayoría de ellos eran crueles, arbitrarios, sanguinarios y obraban como sirvientes de los grandes latifundistas o de los empresarios ricos, a quienes, para darles gusto, procuraban complacer en todo. Los prefectos políticos tenían obligación de hacer los sorteos de los ciudadanos para enviar reemplazos al ejército, pero no hacían tales sorteos, sino que tomaban por la fuerza a los ciudadanos que no les caían en gracia o a los que eran acusados de alguna falta por los ricos o a quienes se pretendía robarles las tierras, la mujer o las hijas, y a ellos los enviaban al ejército, arrebatándolos del seno de sus familias.